Bienvenidos a nuestro canal de YouTube Hechos Desconocidos. La guerra de Ucrania está empeorando para Rusia. Los fracasos en el 11º mes de la guerra en Ucrania son un completo fracaso para la administración del Kremlin. El ejército de Moscú no está haciendo los progresos deseados en el frente. Las unidades militares de Kiev logran rechazar al ejército ruso en muchas áreas y les infligen fuertes golpes. El secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Nikolai Patrushev, sugirió que su nación no está realmente en guerra con Ucrania y en cambio lo describió como una artimaña de Ucrania. Occidente entrará en un conflicto de poder con Moscú. Patrushev dijo que los hechos en Ucrania no son un conflicto entre Moscú y Kiev, sino un enfrentamiento militar de la OTAN y sobre todo de Estados Unidos e Inglaterra contra Rusia. Puede que Patrushev no considere el conflicto como una guerra real, pero parece probable para las tropas rusas sobre el terreno. En un periodo de 24 horas, el pasado fin de semana, las fuerzas del Kremlin volvieron a perder una cantidad significativa de equipo militar, incluidos 11 carros de combate principales MBT, 17 vehículos blindados y 3 helicópteros. Un problema puede ser que las fuerzas rusas dependen cada vez más de los equipos militares obsoletos, mientras que Ucrania está equipada con equipos occidentales más modernos, en particular lanzacohetes HIMARS de fabricación estadounidense y obuses remolcados M777 de 155 mm. Rusia tuvo que depender de sus aliados de facto, Corea del Norte e Irán, para el suministro de municiones y drones respectivamente, a medida que se agotaban las reservas del Kremlin. Los enfrentamientos continuaron durante el fin de semana, a pesar de los llamamientos del presidente ruso, Vladimir Putin, a un alto el fuego durante la Navidad ortodoxa de la semana pasada, que se celebró el sábado. Kiev rechazó los llamados de Putin a un alto el fuego y los funcionarios ucranianos sugirieron que era una artimaña para permitir que Moscú reorganizara sus fuerzas en respuesta a una ofensiva militar ucraniana anticipada. Ucrania nunca ha aceptado la tregua navideña unilateral de Rusia, descartándola como una táctica hueca, y los bombardeos rusos fueron tan intensos como siempre en una ciudad muy debatida. La tensión está aumentando nuevamente, especialmente en la región de Bakhmut. El escenario de los combates más intensos de la guerra de Ucrania fue en Bakhmut, en la provincia oriental de Donetsk. La ofensiva rusa sobre Bakhmut llega a su clímax después de más de 6 meses e inflige decenas de miles de bajas. Mientras tanto, el ejército ruso sigue teniendo problemas de mano de obra a pesar de la afluencia masiva de reservistas movilizados. Ucrania se está estirando mucho debido a la guerra, pero el ejército ucraniano está presionando con fuerza en todo el campo de batalla. Contra todo pronóstico, Bakhmut persevera. Aunque la mayor parte de la ciudad fue destruida por los ataques rusos, las tropas de Kiev repelieron los continuos intentos rusos de avanzar. Las fuerzas rusas generalmente están sin vida y mal entrenadas, y por lo tanto no tienen la fuerza para hacer frente a las fuerzas armadas ucranianas, equipadas con armas occidentales. La tasa de bajas rusas sigue siendo alta, aunque el número de soldados muertos cada día en la operación se redujo alrededor de 450. Las fuerzas rusas perdieron más de 4.000 soldados en la primera semana del nuevo año. El ejército ruso continúa sufriendo una escasez de mano de obra grave, particularmente en Ucrania. Así, el líder ruso Vladimir Putin está preparando con sus propias manos el fin del ejército ruso en la guerra de Ucrania. Soldados de Moscú se suicidan en suelo ucraniano. Dejemos de lado las pérdidas que ha sufrido Rusia y echemos un vistazo a los impresionantes enfrentamientos entre los dos países. El Ministerio de Defensa ruso anunció que las fuerzas rusas lanzaron una operación de represalia contra las fuerzas ucranianas por el ataque del 31 de diciembre en Makivka, en el que murieron hasta 400 soldados movilizados, debido a las fallas rusas en el mando y malas prácticas de despliegue de personal. Moscú afirmó sin proporcionar ninguna evidencia que un ataque masivo con misiles en la ciudad oriental de Kramatorsk mató a más de 600 soldados ucranianos. Se dice que este ataque masivo con misiles se llevó a cabo en represalia por un ataque ucraniano contra una base rusa que mató a decenas de soldados de Moscú en el día de Año Nuevo. Al revisar las imágenes satelitales de Google y otras imágenes en línea, podemos confirmar la ubicación de los dos sitios en Kramatorsk, aproximadamente a 1 milla de distancia. Es posible encontrar rastros del ataque con misiles en ambos lugares. Los ataques con misiles rusos tuvieron lugar cerca de 2 edificios escolares, que coincidían con los números de dormitorios proporcionados por Rusia. Moscú afirma que los edificios albergaban personal militar ucraniano, pero no hay evidencia visual de que estos 2 edificios hayan sido golpeados con fuerza.
o que hayan habido muertes masivas en la escala que afirma Rusia. Sin embargo, el ejército ucraniano dijo que esto no era cierto y lo describió como propaganda. Moscú aún no ha proporcionado ninguna evidencia de su afirmación sobre las muertes de Kramatorsk. Si también la administración del Kremlin ni siquiera puede probar su ataque, la Fuerza Aérea de Ucrania está logrando éxitos increíbles. A pesar del llamado al alto el fuego declarado por Vladimir Putin, podemos decir que los invasores rusos continúan bombardeando las posiciones de las tropas ucranianas con tanques, morteros y cañones de artillería. Vale la pena enfatizar que la amenaza de ataques aéreos y ataques con misiles en instalaciones de infraestructura crítica por parte de los invasores rusos continúa en toda Ucrania. Las unidades militares de Moscú centraron sus esfuerzos en realizar operaciones ofensivas en las direcciones de Bakhmut, Avdiivka y Lyman, y están tratando de mejorar la posición táctica en la dirección de Kupiansk. Especialmente en el frente de Bakhmut, se está convirtiendo en una de las regiones más calientes, donde tienen lugar intensos conflictos. La Fuerza Aérea Ucraniana está observando los asentamientos de soldados rusos estacionados en esta región. La Fuerza Aérea de las Fuerzas Armadas de Ucrania llevó a cabo 3 ataques en 21 áreas donde se concentraron las tropas de ocupación de Moscú, así como en las posiciones de los sistemas de misiles antiaéreos, con el intenso ataque de las unidades ucranianas de cohetes y artillería, 4 áreas donde se concentraba la mano de obra del ejército ruso y 2 depósitos de municiones fueron volados. Al mismo tiempo, 3 drones rusos Orlan 10 fueron derribados. No solo la Fuerza Aérea de Ucrania, sino también unidades militares especiales sirven en Bakhmut. Los soldados de las Fuerzas de Operaciones Especiales de las Fuerzas Armadas de Ucrania alcanzaron con precisión su objetivo cerca de Bakhmut. Según información de algunas fuentes, francotiradores del Servicio Estatal de Guardia Fronteriza de Ucrania detuvieron el avance de una unidad rusa que iba a atacar el bastión de los defensores ucranianos en una dirección cerca de Bakhmut, región de Donetsk. Ahora cambiemos nuestra dirección de Bakhmut a Luhansk y la región de Donetsk. Después de sufrir pérdidas, el ejército de Moscú está redistribuyendo personal, armas, equipo militar y municiones a las áreas de operaciones militares para unir unidades y mantener la velocidad del ataque. Las unidades militares de Kiev intervienen antes de que el ejército de Moscú establezca plenamente su dominio en estas regiones. Unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania repelieron ataques rusos cerca de 16 asentamientos en la región de Luhansk y la región de Donetsk en las últimas 24 horas. Al mismo tiempo, las cosas se están desarrollando a favor de Ucrania en Tabrilla, que llega al Mar Negro y se encuentra en la región más al sur de Ucrania. El comandante de la Agrupación Operacional Estratégica de las Tropas de Tabrilla, el general de brigada Oleksandr Tarnavsky, explica que las tropas rusas ya no tienen un frente profundo en la dirección de Tabrilla. Gracias a una buena combinación de fuego y maniobra, las Fuerzas Armadas de Ucrania llevan a cabo con éxito operaciones de contraataque en las direcciones de Kharkiv y Kherson. Ahora el ejército ucraniano también controla los intentos del enemigo de organizar una defensa eficaz y crea condiciones para acciones activas. Las Fuerzas Armadas ucranianas pueden resistir y repeler los ataques rusos en muchas regiones. Además, se realizan gestos para aumentar la moral y la motivación de los soldados de Kiev. Los amigos occidentales de Zelensky, una vez más, echan una mano. El gobierno de Biden ha anunciado un nuevo paquete de ayuda militar de $3.000 millones para Ucrania, que incluirá vehículos de combate Bradley, que según las autoridades ayudarán específicamente a las unidades ucranianas que luchan contra las fuerzas rusas en la región oriental de Donbass del país. Estados Unidos, Alemania y Francia enviarán vehículos blindados de combate a Ucrania por primera vez, marcando una escalada significativa en el apoyo militar occidental. Después de casi 11 meses de guerra, además solo unos días después de que Estados Unidos anunciara planes para enviar unos 50 vehículos de combate Bradley M2 a Ucrania, el Reino Unido podría hacerlo aún mejor y enviar varios tanques de batalla principales Challenger 2 del ejército británico para ayudar a Kiev. Una fuente occidental le dijo a la fuente de noticias que las conversaciones se habían prolongado durante varias semanas. Una flota de tanques Challenger 2 ya se encuentra en Estonia como parte de una misión de la OTAN en Europa del Este para disuadir la agresión rusa. Se podrían suministrar unos 10 Challenger 2 a Kiev, suficientes para equipar una flota blindada. Proporcionar a Ucrania estos vehículos de combate blindado podría permitirle luchar más como un ejército occidental, no de una manera similar a las fuerzas rusas que normalmente buscan encuentros directos de babosas de tanque a tanque.
Resumimos los desarrollos en la guerra de Ucrania en este artículo. La invasión rusa de Ucrania está a punto de cumplir su primer año. En este proceso, ambos países sufrieron graves pérdidas, pero ahora la batalla está a favor del ejército de Kiev. Tendremos que esperar y ver qué sucede en el futuro. No olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta a nuestros videos. Gracias por mirarnos.